Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos estado hablando en estos días sobre el pecado y el sacramento de la reconciliación como una manera de preparar las fiestas de Pascua y sobre todo en el año de la misericordia. Pero hoy tratemos un tema importante que tiene que ver con el pecado, ciertamente, con la reconciliación, y es el tema de la corrupción. El Papa Francisco ha señalado en algunas ocasiones que todos en la Iglesia somos pecadores, pero no debemos ser corruptos. Pecadores sí, corruptos no, señala Francisco. La corrupción la define el Papa como un pecado que no se reconoce como pecado y que se convierte en un sistema, en un estilo de vida. Le preguntó Pedro a Jesús cuántas veces debía de perdonar a su hermano si su hermano lo ofende. 7 veces, y Jesús le dice no, hasta 70 veces 7, es decir, siempre perdónalo. El pecador arrepentido, aunque caiga nuevamente por su debilidad, encuentra de nuevo el perdón de Dios si se reconoce necesitado de misericordia. ¿Qué sucede con el corrupto? El corrupto peca y no se arrepiente. Peca y finge ser cristiano. Y de esa manera, con una doble vida, llega a escandalizar a su alrededor. En su entrevista con Andrea Tornielli, el Papa explica cómo la corrupción es distinta del pecado. El estado de corrupción no es un pecado más. Es cierto que la corrupción es pecado, pero es algo distinto. El pecado, que se repite una y otra vez, puede ir llevando a la corrupción poco a poco, no en cuanto a que se va acumulando una cierta cantidad de pecados y ya pasando una cantidad ya se vuelve la persona corrupta. No, no es eso, sino en cuanto a que se van generando costumbres que van limitando o acabando con la capacidad de amar de la persona y la llevan a la autosuficiencia y a sentir que en su vida no necesita el perdón, no necesita a Dios. Nadie se transforma de golpe en corrupto, señala Francisco, sino que la persona se puede ir deslizando por una cuesta pronunciada hacia abajo, se va resbalando, y así la persona ya no siente necesidad ni de pedir perdón ni misericordia. Pecadores en la Sagrada Escritura ha habido muchos. El Papa cita a Zaqueo, a Mateo, a la Samaritana, a Nicodemo, el buen ladrón, David mismo. Pero ¿qué tenían en común estos personajes? Había algo que los salvaba de la corrupción. Eran todos pecadores, pero estaban abiertos al perdón. El corazón les advertía su propia debilidad. Les advertía la falsedad de aquello a lo que ellos se adhirieron. En cambio, el corrupto oculta su esclavitud, la disfraza con buena educación y salva las apariencias de esa manera. El corrupto, explica Francisco, es una persona que se indigna cuando le roban la cartera. Se lamenta de la falta de seguridad que hay en las calles, pero después engaña al Estado evadiendo los impuestos. O bien despide a sus empleados cada 3 meses para no tener que firmar un contrato indefinido con ellos, o bien se aprovecha del trabajo esclavizante. Y después presume esta persona de sus astucias con sus amigos, quizá vaya a la iglesia, vaya a misa, pero no tiene ningún problema en pagar sobornos. Es un estado muy lamentable el de la corrupción, porque no es fácil salir de ella. De hecho, dice el Papa Francisco que no es a través de remordimientos interiores de conciencia como Dios va sacando a la persona, sino que busca salvarlo generalmente a través de grandes pruebas en la vida.
La persona, por alguna experiencia, toca fondo, se le rompe ese caparazón que se había construido, que lo hacía impermeable, insensible, y de esa manera permite a la gracia de Dios actuar en ella. Pecadores sí, corruptos no, dice el Papa. Pecadores sí, como el publicano en el templo, que había tenido una vida desordenada de muchos pecados, pero fue humilde y no se atrevía a levantar la cabeza en el templo y prefería golpearse el pecho pidiendo perdón. Pecadores sí, como Pedro, que lloró amargamente después de haber traicionado a Jesucristo. Pecadores como la samaritana y como muchos otros que se sintieron necesitados de salvación. Oremos en este jubileo de la misericordia. Que el Señor toque los corazones corruptos, que les dé la gracia de la vergüenza, dice el Papa, de reconocerse pecadores necesitados de perdón. Y recordemos algo muy importante. No hay situación de la que nosotros no podamos salir. Nadie está condenado a hundirse en un pantano. Jesucristo está ahí, con la mano extendida, dispuesto a sacarnos de ese lodazal o del abismo de maldad en que estamos metidos. Solamente tenemos que tomar conciencia de nuestros pecados, ser muy honestos y no lamernos solos las heridas, dice el Papa Francisco. Reconozcámonos, pues, pecadores, pidámosle la gracia de la vergüenza al Señor y humillémonos para ir a pedir perdón en el sacramento de la reconciliación, porque mientras más pronto lo hagamos, más pronto nos veremos invadidos por el abrazo de la gracia. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.